Saludos amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional, y los que nos siguen también por las redes sociales como Pulso Nacional TV. Como siempre, comentarios, análisis e informaciones del palpitar de la vida política, económica y social del país. Hoy tendremos en nuestra sesión de entrevista la participación de la doctora Saoni Alfonseca, destacada médico general y especialista en medicina familiar. Con ella conversaremos de temas de sumo interés. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Hola Brita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias qué bueno, al Señor. Bueno, una semana de muchas actividades, muchas informaciones. Sufrimos un apagón general esta semana, un desafío. Realmente el país se vio completamente oscuro, los 70 y tantos circuitos salieron desde en 2008. Cascada. Se habían producido mucho, en el país se han registrado más de 89 apagones generales en los últimos 35 años. Y realmente se han tomado algunas medidas para evitar que los apagones se extiendan. Porque hay lo que es un organismo coordinador, que es el que le da paso a cada planta y la energía que se produce, pasar a la distribución en el servicio. Entonces, a veces cuando una de esas plantas se dispara por cualquier problema técnico o por lo que sea, puede ser un sabotaje, puede ser una avería, también. Entonces eso provoca que se disparen otras y van en cascada, como la especie de dominó, y se disparan todas. ¿Y por qué se disparan todas? Porque para evitar que los daños sean peores. Entonces, de prevención se suspende el servicio hasta que vuelva a restablecerse. Ahora hay otro mecanismo también que evitan que la cascada se extienda. Si se localiza, por ejemplo, en este caso fue en la región este, en San Pedro de Macorís, donde una de las plantas de CPEN se disparó y arrastró a otra, Quisqueya primera, que también provocó eso en sentido general. Bueno, el apagón causó mucha molestia durante muchas horas. Desde la 1:15 de la tarde hasta la hora de la madrugada se logró ya la integración y por supuesto todos los malestares. Lo que pasa es que son cosas que suceden y han sucedido en todos los gobiernos, pero a veces los políticos pierden la perspectiva y quieren aprovecharse de cualquier situación como esta, claro, para buscar beneficio político. Hay que resaltar la labor del ministro de Energía, Joel Santos, quien inmediatamente se produjo el blackout, dio la cara claro, y participó en los medios, fue a todos los programas que lo entrevistaron, dio toda la declaración y le dio seguimiento. Eso generó confianza en que había un esfuerzo, explicó que voluntad. Sí, que se hizo eso, que se está investigando, que se están haciendo esfuerzos. También resaltar la labor de la rápida coordinación que se hizo con tanto de la CDE como de los generadores, con la misma distribuidora, para ir subsanando el asunto. Realmente hay algunos políticos que quisieron sacarle beneficio. El caso de Leonel Fernández dijo que es una ineficiencia sin precedentes en el país, cosa que no era necesario. Fue de muy mal gusto esa declaración. ¿Por qué? Porque él fue presidente de la República y dirigió el PLD durante 20 años, en el que él era el presidente del PLD y fue presidente de la República durante 12 años. Y en ese periodo en que él gobernó, se produjeron más de 10 apagones generales, más de 10 blackouts.
entonces eso puede suceder. No vamos a ver la cosa desde el punto de vista político, sino vamos a verlo como que una crisis que se originó en el país y hay que apoyarla. Debió salir su voz para alentar a las autoridades que una pronta resolución, investigar eso, la causa que originaron el apagón, y si hay alguien responsable que cubra con todas sus consecuencias. 89 apagones generales se han originado en los últimos 30 años en el país. No es una cosa nueva. Lo que sí ha provocado una situación muy incómoda y hasta de sorpresa en parte importante de la población es la situación revelada por el obispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osorio, en el que él desafía al Papa León IV, precisamente, León XIV, perdón, precisamente por la forma en que fue destituido de sus cargos como arzobispo. Se supone que los obispos tienen que renunciar obligatoriamente cuando tengan 75 años de edad. Él tiene 73, todavía le faltan 2 años para su renuncia, pero anticipadamente se designó a un sacerdote que era obispo auxiliar, me parece, Carlos Morel, y ese señor asumió, lo designaron como adjunto. La palabra adjunto es que va a gobernar, va a dirigir como auxiliar, como mano derecha del titular, que en este caso es el monseñor Francisco Osorio. Entonces resultó un poco extraño eso, porque tan pronto lo designaron y asumió como su obispo, él comenzó a tomar medidas administrativas y a reunirse por encima de las disposiciones del propio obispo. Eso se filtró en algunos medios hasta que el arzobispo Francisco Osorio mandó una carta al Papa señalando eso y dio a conocer a la feligresía, ¿verdad? A los seguidores de los católicos en el país, la causa que se le atribuyó, que fue por ciertas irregularidades, fue lo que se citó el Papa para disponer de su destitución. Dice él: me dejaron el cargo, el nombre, pero todas las funciones administrativas y de gestión pastoral se me quitó. Tengo mi conciencia tranquila, cumplí con mi deber, pero definitivamente su carta reflejó una gran molestia por la forma en que fue tratado. Eso sucede en todas partes. En la iglesia ha ocurrido esta situación. Siempre hay muchos intereses económicos, intereses políticos también detrás de esto, que quieren pescar en esta situación. Las iglesias tienen un papel de adoctrinamiento, de seguir incidiendo en la población, pero también en las iglesias manejan muchos recursos, claro, mucho dinero, y el dinero atrae la organización como mosca mundial a la gente. Por lo menos la Iglesia Católica es la organización mundial más poderosa del mundo. Bueno, sí es mundial del mundo. Claro. El asunto es que la Iglesia tiene una cantidad enorme de recursos, ilimitado. Claro. Y por la Iglesia habla de voto de pobreza y es la institución más rica. Pero eso es otro tema. Mira, me gustaría, Brita, que abordemos un tema sumamente interesante. En estos días ha habido un debate sobre la indemnización de los salarios. Es que hasta que eso no se concluya va a seguir siendo tema de un debate de indemnización. Hay partidos políticos, los partidos de oposición y muchos legisladores levantando la consigna de que el gobierno debe indemnizar los salarios de los empleados hasta un nivel de 50,000 pesos. ¿Qué es la indemnización? La indemnización es la exención de impuestos hasta ese marco, como una forma de ir indemnizando el costo precisamente de la inflación acumulada. La inflación acumulada, tengo entendido que está a 34,000 pesos. Los salarios de 34,000 pesos para abajo no pagan, están exentos de impuestos.
pero después de 34,000 pesos sí tienen que pagar impuestos. Por supuesto se cobra un porcentaje a partir de la exención. Entonces, ¿qué se busca con esto? Se busca realmente que se amplíe el número de exención para favorecer a muchos sectores. Todo esto, detrás de todo esto hay un interés que lo denunció un sindicalista. Pepe Abreu dijo, eso es importante que se indece. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no es lo fundamental ahora mismo. Lo fundamental es seguir discutiendo y aprobando el código laboral, porque esos sectores quieren distraer la atención, porque quieren que se modifique la cesantía. Y para nosotros los trabajadores, más que una indemnización de exención impositiva hasta 50,000 pesos, lo importante es que se apruebe el código laboral y que no se toque la cesantía. Fue una decisión realmente para advertir eso. Incluso tuvo un enfrentamiento directo con un dirigente político de oposición, el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, que ha llevado la voz cantante con relación a esto. Y él le ha dicho, y lo ha reiterado en varios escenarios, que lo importante para esto es que se apruebe el código laboral, como fue conocido por la Cámara Legislativa, y que no se busque más pretexto para modificar la cesantía, que es una conquista de todos. Vamos a una pausa ahorita, porque hay mucho más. En Pulso Nacional regresaremos en breve. Agradecemos a la doctora Saonia Alfonseca, especialista en medicina familiar y domiciliaria, aceptando nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Me gustaría, doctora, iniciar este diálogo hablando un poco sobre la situación de la salud en la República Dominicana. ¿Cómo usted ve el panorama de salud en el país? Bueno, primero permítame agradecerle por la invitación. Me siento sumamente honrada por estar aquí en este lugar. En cuanto a nivel general, la salud en el país, entiendo que todavía hay muchas cosas por hacer. Vamos encaminados a lograr, pero debemos trabajar un poco más. Desde el gobierno necesitamos la mayor disposición, la mayor entrega, porque se trata muchas veces de esto, de la voluntad. Podemos destinar mayores recursos a la salud y mayores incluso a la prevención. Yo creo que el desafío realmente es la prevención. La prevención. Porque muchas veces vamos al médico cuando ya tenemos la dolencia, sí, tenemos la enfermedad. Lo ideal sería evitar llegar ahí, prevenirlo. Y usted que es especialista en medicina familiar, ¿cuáles serían sus recomendaciones en ese sentido? El gobierno debe ejecutar planes de prevención y llevarlos a cabo, porque lo que pasa aquí en el país es que la cultura está en tratar la enfermedad. No hemos aprendido aún a trabajar desde lo preventivo, desde el cuidado de la salud y la educación al ciudadano a cómo comer, cómo debe comer de la manera que evite llegar a una determinada enfermedad. Si trabajáramos desde ese sentido, incluso el gobierno, por decir así, el Estado se ahorraría mucho y la familia se ahorraría mucho en bienes si empieza a trabajar desde esta perspectiva. Vamos a pensar que trabajando, educando a la sociedad vamos a evitar ser enfermos. Pues vamos a hacerlo, vamos a llegar y destinar este porcentaje, que incluso el porcentaje del PIB, del PIB, que se utiliza para salud aquí es mínimo, ni siquiera llega a los estándares internacionales, aunque va más allá de lo económico, ciertamente,
pero una forma de iniciar es esta, colocando un mayor porcentaje de los recursos, destinarlos a trabajar en pro de la prevención. Yo creo que ese es el gran desafío ahora mismo del país, tener un sistema de salud que garantice el bienestar de la población, y podría focalizarse en dos aspectos, como usted bien señala. Uno, tener los recursos suficientes para ejecutar un programa nacional de prevención de salud, pero para eso se necesita primero diseñar un programa, diseñar una estrategia y digo, ok, tenemos el dinero, ¿qué vamos a hacer con él? No, vamos a emplearlo aquí, o vamos a identificar las necesidades que hay puntuales, y a partir de ahí entonces ejecutamos. Hay algo importante en todo esto, doctora, y es que como punto de partida para el establecimiento de un sistema nacional de salud, siempre se ha planteado, y entendemos que así debe ser, son la atención primaria, que tiene mucho que ver con su especialidad, que es la medicina familiar. Usted ha dado en el clavo, como decimos así coloquialmente. Mire, yo entiendo que lo ideal es que lleguemos, como decía el distinguido, lleguemos a entender la importancia de la medicina en la atención primaria. Es el primer encuentro del paciente con el médico, y en este encuentro el paciente se integra tanto que él aprende a gestionar su salud. Es educado por el médico y él mismo promueve su salud y se involucra también la comunidad. O sea, no actúa solo el hospital ni se espera a que se instaure una determinada enfermedad. Más bien, la comunidad entiende qué debe hacer, se promociona la salud, se previene, se educa, es la palabra, se educa a la población. Y ella misma va trabajando y va determinando, esto es lo que nos hace falta en la comunidad, pues vamos a trabajar esto. Charla, vacunación, todo lo que se requiere a nivel primario. Entonces, cuando entendamos esto, podemos trabajar los siguientes niveles, segundo, tercer nivel. Lo que pasa aquí es que no estamos fortalecidos en el primer nivel, entiéndase atención primaria, y los hospitales de segundo y tercer nivel, que son ya especializados, están abarrotados y no tienen cómo responder. Entonces, los recursos que deben agotarse en el primero, se agotan en los segundos y terceros, y no hay abasto. Entonces hay que fortalecer el primer nivel para evitar llegar a gastar los pocos recursos que tenemos en los mega hospitales que estamos construyendo. O sea, no se basa solo en construir y tener hospitales. No se basa en tratar una enfermedad. Se basa en educar a la población. Cuando la población entiende en qué debe trabajar en pro de su salud, toma el mando, vamos a decirlo así, y ella misma se fortalece, y no hay por qué llegar al nivel secundario ni a nivel terciario, que son especializados, y los recursos se manejan de manera más eficiente. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, puedo entender como ciudadana, como posible paciente que cuida su salud para no llegar a la consulta, pues bueno, tengo una molestia, quizá por una simple gripe, pero siento que con los medicamentos y los tratamientos caseros no mejoro. Entonces es ahí donde tengo mi entrevista con el médico. Doctor, me siento así, así y así. Entonces ahí, en esa atención primaria, es que se determina la educación y el cambio de hábito, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me imagino que también debe de haber una participación, no solamente de los hospitales, y tampoco de las clínicas privadas o el sector de los médicos. Sector salud. Sector salud en general, sino que todas las instituciones, y se ha visto un cambio significativo donde hay empresas que hacen un plan de campaña para promover cómo prevenir el cáncer de mama. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber cómo abordar también el tema de la obesidad, o sea, cómo la obesidad y otras enfermedades influyen en el comportamiento del cáncer de mama. Bueno, vamos a responder porque entiendo que hay
Entiendo que hay varias preguntas, señora. Lo primero es sí, en cuanto a la participación, no solo se requiere que sea el sector salud, requiere de todos los sectores, o sea, políticas públicas, sectores, las industrias, todo. O sea, la salud del ser humano es integral y asimismo debe ser su atención. Y todos los sectores que componen un Estado deben involucrarse, pero deben iniciar desde la cabeza, que es el gobierno, y de las instituciones que dirigen los hospitales. Aquí diríamos Ministerio de Salud Pública, está encargado de administrar, de gerenciar todo eso y que los recursos no sean distribuidos, o sea, sean desde arriba, ¿cómo le explico? Centralizada la palabra. Debe ser descentralizada la salud. Y aunque aquí, por ley, la Ley General de Salud, la 4201, lo menciona incluso, pero que no en el accionar no se lleva a cabo. Dice que es descentralizada, pero cuando se invierten los recursos, se distribuyen los recursos, se maladministran y no se integran todos los sectores que deben involucrarse. Y entiendo que sí, que para que la salud del individuo llegue a administrarse de manera integral, completa, todos deben involucrarse. Claro. Y el primer encuentro con el médico, ahí en la atención primaria, es vital. Ahí el médico va a educar a su paciente y le va a decir, mire, usted vino hoy porque está enfermo. Pero lo ideal es que usted venga de manera rutinaria y se haga su chequeo cada año. Aunque esté sano. Aunque aparentemente esté sano. Exacto, aunque aparentemente esté sano, porque de ahí se trata. Si vamos a partir desde la prevención, no podemos llegar a la atención por una enfermedad, sino que debemos hacer de una costumbre, un hábito, ir de manera constante, que mi médico me chequee y me haga todas las analíticas, todo lo que se requiere. Y me eduque y me diga, mire, usted necesita venir tanto tiempo y hacer esto y aquello, alimentarse de X forma. ¿Sabes que escúchame, Osvaldo, sabes que yo recuerdo que muchas abuelas del entorno social que me he involucrado tenían la costumbre de decir, ustedes tienen, las jovencitas, que acostumbrarse a tocarse, tienen que tocarse como ustedes puedan su cuerpo, y cualquier cosa extraña que ustedes sientan, ponerse de una vez. Ustedes conocen su cuerpo, usted como ser humano, y cuando se baña, cuando se viste, y desde que uno siente cualquier espinillita, ya uno tiene a buscar remedio casero con mentol, con pasta dental, para buscar una solución definitiva. Entonces, todavía me preocupa el tema de la obesidad, porque también vivimos una vida muy sedentaria, de ocupar 8 o 9 horas trabajando sentado. Como no es sentado, entonces movilizándonos en un vehículo sentado. Entonces ocupamos muy poco tiempo a lo que tiene que ver con la educación de los ejercicios. La gente no quiere caminar, quiere estar cómoda todo el tiempo. Se acomodan en la parte productiva para estar más cómodos todavía. Entonces esa parte a mí me preocupa, porque incluso en el sector de la Policía Nacional, muchos agentes que están en sobrepeso. Y eso fue muy criticado hace un par de años atrás. Ahora, con esto de la reforma policial, se había hecho énfasis en que eso debe de cambiar. Entonces, antes de que nos vayamos a la pausa, me gustaría saber su perspectiva sobre el tema de los hábitos saludables con relación para evitar esto. Y respondiendo tu pregunta, y hablando de los hábitos saludables, el ejercicio, la actividad física, justamente en medicina preventiva es sumamente importante esto. El cáncer de mama justamente es lo que sucede cuando una persona se detiene, vamos a ponerlo de manera llana. Una persona come y luego de comer se sienta, no se mantiene en actividad física. ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a decir? Se detona, se activa
la producción de grasa. Y esta grasa que queda circundante, ese tejido adiposo, por una reacción química se convierte en estrógenos. Y el cáncer es una enfermedad multifactorial, pero uno de los factores que predispone el cáncer es la actividad hormonal elevada. O sea, cuando usted tiene un desequilibrio hormonal, cuando tiene estrógenos elevados, usted está predisponiendo el cáncer, puesto que el estrógeno, que aunque es una hormona con muchas funciones positivas, favorables, ella tiene en su superficie unos receptores que cuando se unen a la célula cancerígena o carcinógena, ella lo que hace es que la activa, le ordena multiplícate. O sea, el cáncer es hormonodependiente, depende de la hormona estrógeno para desarrollarse, para multiplicarse. Y cuando una persona es obesa, está en sobrepeso, está haciendo ¿qué? Aumentando la posibilidad de que el cáncer se desarrolle por este factor. Hay muchísimos mecanismos que pueden suceder, pero uno de los mecanismos es este, que por aromatización, una reacción química o bioquímica en nuestro cuerpo, el cáncer, la grasa circundante o tejido adiposo llegue a convertirse en más estrógeno. Y al estrógeno aumentar en sangre, predisponemos el desarrollo del cáncer de mama. Definitivamente su explicación, doctora, implican, y se puede concluir de la manera magistral lo que usted lo ha hecho, de cómo se origina, qué produce la predisposición del organismo hacia el cáncer y por qué el cáncer ataca a la gente. Y yo estaba chequeándome en esa observación que usted hace. Mucha gente tiene una vida sedentaria, no se ejercitan apropiadamente. Después de la comida, hacen comida a veces muy, muy fuerte, entonces no mantienen la actividad del cuerpo. Entonces eso hace que predispone al organismo para eso. Sí. La conclusión sería que hace falta mucha educación. Mucha educación a la población. Y usted habló también de la atención primaria como un vaso fundamental para evitar el costo del sistema de salud en el país. Los recursos no rinden o no son suficientes, porque muchas veces yo tengo una gripe y voy a un especialista. Al tercer nivel, porque no hay ninguna limitación, yo voy directamente, mire doctor, no, pero es una sencillez que se podía resolver en la atención primaria. Entonces eso yo creo que forma parte. Pero hay algo que realmente usted tocó ligeramente, y que es sobre el caso de la alimentación. ¿Cómo influye la alimentación en la salud de la gente? Pero eso me gustaría que usted lo respondiera después de esta pausa. Conversamos con la doctora Sajoni Alfonseca, destacada médico familiar, y en el segmento anterior hablábamos de la influencia de la alimentación, de los alimentos en la salud de la gente. Y a propósito de eso, Hipócrates, el padre de la medicina, decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo sintetizaba que lo que uno puede mantener en su salud depende de lo que uno lee, depende de lo que uno coma, así depende de la salud, porque como usted señaló al principio, todo es integral. Entonces hay cosas tan sencillas como una alimentación adecuada que puede garantizar la salud. Exacto. Porque el estado normal de la gente es estar sano. La enfermedad es algo excepcional, pero a veces se entiende que lo excepcional es lo normal y no debería ser. Sí. Explíqueme eso, doctora. Bien. ¿Usted ha escuchado la frase, somos lo que comemos? Pues así, justamente somos lo que comemos. La recomendación directa de nosotros los profesionales de la salud es que usted entienda que a pesar de que usted tiene la libertad de comer de todo, no es bueno, no es provechoso para su salud. Usted debe comer alimentos mientras más naturales mejor.
entiéndase frutas y vegetales que contienen antioxidantes. Como su nombre bien lo dice, evitan la oxidación. En nuestro cuerpo está formado por millones de células. Y estas células, cuando no reciben las sustancias adecuadas, no tienen energía, no pueden cumplir con su metabolismo, porque ellas, igual que nosotros, tienen un ciclo de vida, metabolizan, incluso excretan, o sea, defecan. E igual que nosotros se multiplican, se enferman y pueden morir. Entonces, cuando usted no alimenta sus células con lo adecuado, usted se alimenta de ultraprocesados y no toma carnes, vegetales, frutas, ¿qué usted está haciendo con sus células? Las está exterminando y está predisponiendo a que no solo el cáncer se genere en usted, sino un sinnúmero de enfermedades como hipertensión, diabetes, entre otros. Sí, todo eso. Entonces, la salud empieza por la mesa. Porque comiendo bien usted va a evitar que estas células se dañen y que por alguna razón X en su metabolismo o en su multiplicación, ellas dejen de funcionar como corresponde y desechen las señales del cuerpo de dejar de dividirse y mueran de forma natural y se sigan multiplicando, que es lo que sucede justamente en el cáncer de mama. Entonces, a partir de ahí, bueno, déjenme decirle que mi presencia aquí es esa, justamente eso, que usted entienda la importancia de una alimentación equilibrada. ¿Y qué es una alimentación equilibrada? Que en su plato estén todos los componentes, los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos, en ciertas proporciones, claro, y frutas y vegetales. Pero si usted come deliberadamente, aquí el dominicano come para, y me disculpan la palabra, para hartarse. Sí. Y estamos acostumbrados a un menú básicamente de carbohidratos. Comemos víveres en la mañana, desayuno. Nos comemos una montaña de arroz en la tarde, al mediodía. Y volvemos a cenar pan, víveres. Y aquí si no nos ponemos a mirar, en cada esquina hay un puesto de empanada. Pero eso en los campos, lo de los víveres en la mañana, porque en la capital eso es empanada, yaroa. Hay una cosa, doctora, en lo que usted señala, y es quizá un problema cultural. Se nos enseñó que el consumo de carbohidratos era importante. Incluso yo me acuerdo que se hablaba de la dieta, la composición de la dieta, el 50% tenía que ser carbohidratos, un 20% de proteína y el resto de minerales y cosas y vitaminas, cosas complementarias. Pero esa gran cantidad de carbohidratos yo creo que no es conveniente. No es adecuada. Y hay que reducirlo. Yo creo que una buena alimentación debe tener mucha proteína, debe tener grasa. Yo creo porque que la grasa es importante, se quiere satanizar la grasa. Lo que sí, en mi experiencia particular, lo que yo he logrado eliminar es el azúcar, que es un enemigo terrible para la salud. Pero usted habló algo de eso. La alimentación inapropiada conduce a las enfermedades. Sí. Y un síntoma de esa es la obesidad como parte de ese proceso. Sí, la obesidad. ¿Podría explicarnos un poco de la obesidad, cómo evitarla y qué debemos de hacer? Bueno, pasos simples que usted puede ejecutar en casa. Como ya dije ahorita, un plato en equilibrio. Su plato, bien dice el magistrado aquí, perdóneme, bien dice él que antes se mencionaba que los carbohidratos eran muy importantes y que debían ser el 50%. Los carbohidratos tienen su importancia. Es importante que usted los coma, pero en la proporción adecuada. Su plato ahora debe estar compuesto por el 50% de frutas y vegetales y el 50% restante, entonces usted va a incluir 25 de proteínas y el 25 restante de carbohidratos, porque el carbohidrato lo que hace es elevar el azúcar en sangre y elevar también los niveles de grasa. Entonces, como una medida preventiva, no curativa, no paliativa, usted debe comer de la manera adecuada y luego ejercitarse. Ejercicio, claro, dependiendo de su condición física, de lo que usted demanda, de lo que el cuerpo le permita. De lo que su cuerpo en su estado le permita, porque hay personas que tienen distintas afecciones de salud
y no pueden ejecutar ciertas actividades físicas, pero lo importante es que usted haga alguna actividad física. Con 20 minutos de caminar es suficiente. Sí, diario, No usted necesaria 20 minutos, pero que someterse. usted lo piense, porque Lo incluso decida y lo si ejecute. usted, y eso es importante, que su cerebro sepa que usted va a ejercitarse. Que hay que Asumirlo. hacerlo. Sí, porque no es solo decir, bueno, pero yo voy a pie de aquí al trabajo todos los días, eso no es ejercicio, permítame decirle. ¿Cómo va a ser? No. Ay, pa. Sí. Usted puede ir todos los días al trabajo a pie, pero eso no significa que se esté Sí, ejercitando. porque es un Porque desplazamiento normal, no forza al organismo. No, Hay y no que solo forzar un eso, poco. y me disculpa que le interrumpa, sino que su cerebro no está pensando en ejercicio. No lo registra. No como- lo registra como Oh, ejercicio. ya Entonces, entiendo. para él, usted no se está ejercitando. Todo comienza aquí. en la mente. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Usted dice, bueno, pone su ropa incluso ahí de ejercicio, que hay mucha ropa fitness ahora porque está de moda. Gracias al cielo, la cultura fitness ha ido en avance, aunque muchas veces se haga por razones equivocadas, pero la gente lo está haciendo, es importante. Por lo menos están dando el paso. Pero Induciendo el ejercicio. está induciendo el ejercicio. Entonces, eso es importante. Y no solo para contrarrestar el cáncer de mama. Como anteriormente le dije, muchísimas enfermedades. Usted puede buscar en internet, hay un listado muy amplio que se asocia a la falta de actividad física. Y la falta de actividad física o sedentarismo lleva a la obesidad. Y puede ser obesidad mórbida. O sea, usted estar obeso, gordo, es estar enfermo. No tener salud. Entonces usted puede hacer eso, enfocarse y decir, espérate, yo puedo, déjame ponerme en pie y activarme, hacer lo que sea, pero alguna actividad física, 150 minutos por semana, 20 minutos, 30 minutos por día, usted lo elija. Y que aunado a eso, usted, la alimentación. Pero en el cáncer de mama, dos cosas muy buenas son una, la autoexploración mamaria, que ella decía, como bien decía su abuela, lo hacía de forma empírica, pero Tóquense. tenía toda la razón. Claro, tóquense. Hay que tocarse, hay que conocer su cuerpo, porque conociendo su cuerpo, usted puede saber cuándo hay alguna alteración, cuándo algo está funcionando de manera normal. Para yo conocer la normalidad, debo conocer lo normal. Entonces usted va a elegir un día al mes, puede ser después, 7 días después de su menstruación, cuando ya la mama esté como más relajada, porque en la menstruación hay algunos cambios. Influye. Sí, hay cambios hormonales durante sí, la claro, menstruación claro, es un proceso y su natural. mama está aún más densa. Entonces, usted espera 7 a 10 días después de la menstruación y se toca. ¿Y qué va a tocar? Todo su contorno, todo, Desde el pezón también. incluyendo el pezón. Y el pezón incluso lo va a exprimir un poco. Y va a tomar en cuenta todo en su seno. Usted va a observar la coloración, la textura de la piel, si hay algún hoyuelo, algún bultito. Va a tocar incluso su axila. ¿Y por qué la axila? Es sumamente importante, déjeme decirle. Y a usted, querido televidente. Porque su mama, y usted, querido hombre también, porque el cáncer de mama Inciden los hombres, en menor inciden los proporción, pero hombres. también inciden los hombres. inciden los hombres. Usted también va a tocarse, va a elegir un día mensual. Y le decía que es importante tocar su axila porque la mama drena el axila. O sea, los ganglios linfáticos, cuando usted tiene alguna infección, sus ganglios linfáticos la recogen. Y de la mama, todo lo que llega y que pudiera afectarla, llega a las axilas. Entonces, lo primero que se inflama en el cáncer de mama es el ganglio linfático axilar. Entonces usted debe también tocarse en esa autoexploración y tocarse y sentir, palpar bien con movimientos circulares con la yema de los dedos. Y cuando usted toque y sienta algo extraño, usted debe mantener la calma, pero ir de inmediato al médico. Porque aunque no todos los bultos son cáncer de mama, pudiera ser algo benigno, pudiera ser una simple inflamación, pero usted debe determinar. Algún lipoma también puede ser. Sí, un tejido, Pero un tejido tumor óseo. de grasa. Sea lo que sea, usted debe ir a investigar. Porque para saber lo que usted tiene, usted debe ir donde los facultativos, que le hagan el examen adecuado. Y con el examen adecuado y esa expertise que tienen los facultativos, se descarta. Entonces le harían el examen gold standard, en este caso, que es la mamografía. Le hacen su mamografía y
ecografía si es necesario y si se requiere también una biopsia para determinar la naturaleza de ese cáncer, si es benigno, perdón, de esa tumoración, si es benigno o si es maligno, y si es maligno es cáncer. Entiéndase, si es maligno es cáncer. No todas son cáncer, pero todas deben investigarse. Pero hay una cosa positiva en esto, sí, como tú bien señalas, el problema es un problema de educación, de formación, de conciencia del ciudadano, que tiene que cuidar su salud. Se puede cuidar su salud con una ejercitación, una alimentación sana, apropiada. No es necesario para usted estar alimentado, comer en exceso, porque está poniendo también a sobretrabajo al sistema digestivo. Pero lo más importante, y eso es una buena noticia, que con la prevención a tiempo, tanto el cáncer de próstata como el cáncer de mama se puede curar. Si usted atiende a tiempo y se detecta a tiempo, tiene en un 90 y tanto %, tiene cura. Y eso es bueno, pero evite que llegue a una situación peor. Exactamente. Justo si la sobrevida, cuando se detecta el cáncer en etapas tempranas, es más de un 90%. O sea que sí hay cura para el cáncer, determinado y detectado, diagnosticado con tiempo. Antes de que nos vayamos a la pausa, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el más afectado, el hombre o la mujer? La mujer, definitivamente. Ay, la mujer. En una razón matemática de 100 casos, que es la totalidad, 99 son mujeres y 1 es un hombre. O sea, la incidencia del cáncer de mama es generalmente mujer. Incidentalmente en los hombres. Pero los hombres también son propensos, porque los hombres tenemos también progesterona y tenemos... Sí, también tenemos hormonas femeninas. Hormonas femeninas, pero en menor proporción. No la misma proporción. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante, doctora, y le agradecemos su participación con nosotros y la invitación queda abierta, porque quedaron muchos temas interesantes de hablar. Usted tocó algo que le llevaría mucho tiempo hablarla, era la necesidad de utilizar recursos para promover retomar lo que era, como decía Brita, la participación, a tiempo de sus abuelos, esa medicina familiar, que la familia tenían el médico de la familia, donde iban, donde seguían, eso hay que rescatarlo. La invitación está abierta, muchas gracias, nos sentimos muy agradecidos con su participación. Y a ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, Osvaldo, estamos de vuelta con dos temas interesantes que queremos compartir con los televidentes. Y es que el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, dio a conocer el reciente programa Agentes al 100. ¿Usted sabe de qué se trata? Sí. Se trata de 10 insignias con simbología patriótica con diferentes temáticas. Hay una insignia que tiene que ver con Manos Sánchez, otras que me llama mucho la atención, que es cero violencia, tolerancia cero contra la violencia, y otra que me llama mucho la atención es Raíces de la Nación. De las 10 me llama la atención esas 3 específicamente. Mira, el proyecto es sumamente interesante porque lo que se busca es promover los valores patrios y los valores de la educación que se han perdido. Antes se daba moral y cívica. Esos valores, rescatarlos y proyectarlos a través de la educación. Y qué bueno que se insista en ese programa con el incentivo de la insignia. Yo voy a tener la insignia de que... es una forma de estimularlo y comenzar del nivel primario. Diferentes temáticas, desde cultura educación, general, educación, cultura, los valores culturales del país y nuestra herencia. ¿Tú entiendes? Que eso es sumamente interesante. Una iniciativa muy saludable que la respaldamos plenamente en ese sentido. Yo misma quiero comprar algunas insignias. Sí. Para cada vez que vaya a hacer mi viaje turístico con los muchachos, ponerles insignia de Raíces de la Nación. Y aparte de eso, Brita, también en las escuelas, insistir y en el hogar, ¿verdad? Lo que son esos valores que se están promoviendo. Claro. Muy buena iniciativa. Hay un proyecto también que es sumamente interesante, sometido por un grupo de legisladores, ya aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, que preserva los días feriados patrios.
Tú sabes que a veces cuando un día de la patria se mueve de que para el lunes, entonces se pierde el sentido. Claro. Los días religiosos en este país no se mueven. Se respetan. Se respetan. Entonces los patrióticos no. Entonces el proyecto que tiene el respaldo del Instituto Duartiano trata de preservar los días de las fechas patrias, las conmemoraciones de fecha patria que se realicen ese día. Por ejemplo, si el día de la Constitución es el 6 de noviembre, no importa que caiga sábado, domingo, lunes, ese día es el día de la Constitución. Si el día de Duarte es el 13 de enero, se celebra el 13 de enero. El día de la Independencia, el 27 de febrero, la fecha en que correspondan la fecha patria se preserve. Yo creo que es una buena iniciativa y ojalá que el Congreso la apruebe y que no surjan esas voces a veces que quieren modificar esos temas. Mire, y a propósito, y antes de que finalicemos el programa, a propósito de las insignias, un tema que realmente tiene que ver con educación, todavía tenemos que mencionar el hecho de que en Francisco de Macorís recientemente, de nuevo, la Asociación Dominicana de Profesores paralizó las clases en 204 centros educativos, afectando a más de 15,000 estudiantes. Y no paran con el tema de hacer denuncias injustificadas sin argumento. Eso es recurrente. Es una forma irresponsable, criminal contra la educación, contra el país. Usted paraliza por cualquier pretexto baladí la por clase. Varios usted días. Quiere protestar, usted cree que ha sido afectado, haga una instancia, visite al ministro de Educación, pero no paralice, no le niegue, porque ¿a quién está paralizando? A los más pobres, que son los que van a la escuela pública, a esos muchachos de clase baja, de clase media, que van a las escuelas públicas, son los más perjudicados, a los muchachos de los barrios. Entonces, señores, eso es realmente criminal. Brita, se nos agotó el tiempo. Así es, para recordarles a propósito a nuestros amables televidentes que estamos en todas las redes sociales como Pulso Nacional TV. Así que e invitarles acompañando en otra nueva entrega de Pulso Nacional. Hasta la próxima. Você